Cuando en el año 2019 el gobierno de derecha de Mauricio Macri perdió las elecciones, todos los índices económicos habían empeorado completamente. En 2015 Argentina era un país que tenía un gran futuro por delante, pero el empresario Macri arruinó completamente todo eso. Primero, la deuda con organismos privados, organismos de crédito privados, hasta el punto de incluso emitir un bono a 100 años. Literalmente una deuda a 100 años. La deuda que pidió con el Fondo Monetario Internacional fue la más grande de la historia del organismo y sin duda requiere todo un análisis aparte. Vamos a hablar en otro capítulo de este tema. Lo cierto es que para 2020 el gobierno de Alberto Fernández no iba a tenerlo nada fácil. Sin pandemia la situación iba a ser muy difícil ya. Y ni hablar con pandemia. Pero a diferencia de lo que creen, este no es un gobierno de izquierda, el de Argentina actualmente. Es de centro izquierda y quizá muy de centro. La posición para lidiar con todo es casi siempre un equilibrio. Es un gobierno que tenía muy claro que hacía falta resolver una crisis fuerte, pero iba a hacerlo de manera gradual, tranquila, sin forzar divisiones y luchas políticas, haciendo énfasis en la unidad nacional. Pero cuando empezó la pandemia, todo empeoró más todavía. La pandemia generó una crisis extraordinaria, no solo en Argentina, en todo el mundo. Es algo nunca antes visto y el gobierno, que tenía una posición muy suave para todo, ahora se veía obligado a tomar decisiones más radicales. O no más radicales, sino medidas normales en tiempos de crisis para estabilizar la situación. Y sin duda fue el gobierno de América Latina que mejor manejó la situación, teniendo en cuenta el tamaño de su población. Con restricciones, sí, pero también con ayuda económica. Incluso modificando y eliminando un impuesto a la clase trabajadora y creando un impuesto a la riqueza, que en realidad es más bien un aporte de una sola vez. Por ahora se va a hacer una sola vez, pero viendo la situación no me parece mal que se haga más seguido. Con una excelente campaña de vacunación con vacunas de verdad, muy efectivas, como la Sputnik V. No hay en otros países del mundo una cantidad similar de esa gran vacuna como en Argentina. Solo en Rusia, obvio. Compárenlo con el resto de la región. Los colapsos sanitarios casi automáticos que se dieron en Ecuador, Perú y Paraguay. Contratos en Chile y Uruguay con Pfizer, vacunas Pfizer que nunca llegaron o llegaron muy pocas. E incluso así, en líneas generales, se podría decir que el gobierno de centro-izquierda de Argentina sigue manteniendo un estilo muy suave para todo. Pareciera que quiere marcar la idea de ser un gobierno del centro, del equilibrio. Pero son tiempos extremos y la sociedad demanda más. Fuerzas políticas más de izquierda reclaman decisiones más duras y firmes, mientras la situación sanitaria y económica empeora. A pesar de ser uno de los gobiernos que más ayuda de asistencia económica dio durante la pandemia, pareciera que no es suficiente, y la población lo sabe y lo siente. Este gobierno pagó la mitad de los salarios de miles de trabajadores, dio un ingreso de emergencia a millones de familias, aumentó las ayudas sociales, pero la mayoría de los índices económicos se mantiene como los dejó Macri, malos. Algunos empeoraron, pero definitivamente ninguno mejoró. Precios de bienes y servicios altos y salarios bajos, quienes tienen empleo, porque hay mucho desempleo. La pandemia agudiza la crisis. Es que la población viene agonizando desde hace años, primero con la derecha de Macri y ahora con la pandemia. Llueve sobre mojado para Argentina. Actualmente este país es uno de los pocos gobiernos de izquierda en la región y tiene enormes desafíos que enfrentar. No es solo la pandemia, sino incluso negociar con el Fondo Monetario Internacional la enorme e injustificada deuda que tomó Macri, que no se utilizó para ningún tipo de inversión social durante sus años de gestión. ¿Qué se hace en estos tiempos? La presencia estatal existe y es muy grande. El gobierno está para ayudar. Está. Pero parece que no es suficiente. Muchos sectores, gran parte de la población, reclaman medidas más duras y que busquen transformar la realidad desde lo profundo, desde lo productivo, desde lo más profundo del sistema.
Se trata no ayudar a alguien a salir de un edificio en llamas, sino apagar el fuego. Entiendo que en política no existen milagros, no existe la magia. Pero creo que hasta el presidente de los Estados Unidos reconoce la gravedad de la situación y está por tomar decisiones transformadoras. Las medidas que tomó el gobierno argentino fueron buenas, pero quizá insuficientes. Quizá haga falta un poco más, ir un poco más allá, ser más ambicioso, porque realmente hay una sociedad argentina que necesita por lo menos poder ver la luz al final del túnel. Fuerzas de extrema derecha están aprovechando la ocasión para ganar terreno en la discusión política y la opinión pública. Como en otros países, con ayuda de ciertos medios de comunicación, la gran mayoría, e incluso una presencia permanente de trolls, tropas cibernéticas en redes sociales, lamentablemente así ganan terreno. E incluso suele pasar ver a personas de otros países alarmadas por la situación en Argentina. Y es que al igual que hicieron con Venezuela, empiezan a centrarse en un país específico por tener un gobierno más de izquierda. Pero la realidad es que son Chile, Brasil y Colombia las que están prendidas a fuego y un gobierno que tira gasolina al fuego. Es que hoy la derecha habla de cómo manejar una crisis, pero cuando estuvieron en el poder generaron una crisis sin pandemia y en toda la región desde hace años. En este giro a la derecha que se dio en la región desde 2015. Sería la peor decisión para Argentina, más derecha. La derecha que pidió la deuda más grande de la historia del FMI. Son tiempos que requieren más ayuda, más inversión y más presencia estatal, no lo contrario. Hay que tener bastante cuidado con la crítica, porque sí, se le puede pedir más al gobierno de Alberto Fernández, y la crítica tiene que ir por ahí. Pero lo que no se puede hacer es pensar que la derecha es una mejor alternativa. Alcanza con ver lo que pasa en otros países de la región, como Brasil, Chile y Colombia, para entender que lo peor que puede pasar en una pandemia es que haya una derecha gobernando. La derecha que niega la pandemia, la derecha que privilegia lo económico sobre la salud y la vida, y provoca la catástrofe humanitaria que vive Brasil. La derecha que produce el estallido social que hay actualmente mientras escribo esto en Colombia. Fuerza Colombia, por cierto. Fuerza, y ojalá termine esta represión salvaje por parte del gobierno de Iván Duque. Una derecha que fuerza a los chilenos a sacar sus jubilaciones antes de tiempo porque no tienen ninguna otra ayuda. Una derecha que privilegia los intereses de los más ricos, son parte de los más ricos, son parte de ese sector, como Piñera, que estaba entre los 10 primeros multimillonarios de Chile. Eso es la derecha. Esa derecha fue la que generó crisis sin pandemia en Argentina también. Y ahora hablan de cómo manejar una crisis. En Argentina, la derecha eliminó el Ministerio de Salud. Imagínense, en medio de una pandemia, no tener un Ministerio de Salud. Imagínense eso. Mientras gobernaba la derecha en Argentina, regresó el sarampión. Una enfermedad que parecía casi estaba erradicada en Argentina. Y volvió con la derecha. Eso es la derecha, es privilegiar lo económico sobre la salud, siempre. Pero la izquierda, o mejor dicho, la centroizquierda en Argentina, actualmente, tiene desafíos muy grandes para enfrentar. Quizá haya que animarse a más. Eso fue todo, hasta la próxima.